Proyecto de gobernabilidad. Ese fue un despertar y una ruptura con el mundo de la comunicación. Yo venía de muchos años de pensar la comunicación como una función constructora de comunidad. Muy impresionado por un filósofo norteamericano llamado John Dewey, que decía: comunidad más comunicación es igual a democracia. Esa era una fórmula matemática de este filósofo de la educación norteamericana. Entonces aquello me llevó a pensar por qué no andaban bien las cosas y me encontré a comienzos de este nuevo siglo con que había paradigmas absolutamente nuevos. Habían cambiado las audiencias, habían cambiado la posibilidad de generar información a través de medios alternativos. Si la Constitución paraguaya del año 1842 decía que había que pedir permiso al superior gobierno para hacerse de una imprenta, hoy uno podía imprimir su propio periódico, imprimir entre comillas, en un blog en internet, y podía tener su propia radio en internet, y podría tener su propio canal de televisión en internet. Entonces vivimos aún un tiempo de nuevos paradigmas que nos desafían notablemente. Y me quedaba dos cosas: o seguir relatando lo que hacían los demás para cambiar el mundo, o meterme en ese torbellino de grandes cambios y tratar de entender hacia dónde van los nuevos caminos, pero en favor de la liberalización de una comunicación que realmente nos permita a todos entender el mundo en que vivimos. Aquello fue el comienzo. Trabajé después con Naciones Unidas en un gran proyecto de gobernabilidad, trabajando con jefes de Estado en América Latina, especialmente en el área de la comunicación. Me di cuenta la distancia enorme que existe entre la concepción política de la comunicación y la grave tentación de los gobiernos de manipular, de silenciar y de acallar. Es curioso, el mundo de la política desconoce la forma en que la comunicación funciona y desconoce el gran poder transformador que tiene en la calidad de gestión de la democracia, en la transparencia y en la capacidad de generación de comunidades virtuosas a través de una comunicación que sea también de la misma calidad, transparente, de buen nivel. Entonces eso me llevó también a repensar, y estuve escribiendo libros. He escrito 5 libros en esta década y unos 8 libros en coautoría con otros sobre estos temas: gobernabilidad, comunicación, construcción de nuevas sociedades, el desafío de los nuevos paradigmas tecnológicos. Así que eso fue un momento muy importante. Fui rector de una universidad privada muy importante de Paraguay. Era muy simpático porque tenía en ese momento 44 años y mis colegas rectores eran de 60 a 65, 70, y me llamaban el nieto. Yo entraba a la reunión de rectores y decía: ya viene nuestro nieto. Pero lo más interesante fue que fui electo presidente de los rectores. O sea, mis abuelos eligieron a su nieto en el año 2005 para que yo sea el presidente de los rectores. Y era una cosa muy simpática porque me rodeaban personas que realmente eran mis abuelos, ¿no? Pero pasaba muy bien con ellos y he comprendido mucho del mundo de la educación y de la necesidad de trabajar juntos universidades privadas y universidades públicas. Luego fui a Oxford a enseñar un tiempo, fui a Harvard de nuevo en el 2008 con un visiting scholarship de la David Rockefeller Center for Latin American Studies. Y el año pasado viví una experiencia muy particular, un año en México, que me permitió trabajar en la creación de la Fundación para la Libertad de Expresión con una beca de la Fundación Knight de los Estados Unidos. Y he retornado a Paraguay en los últimos años. Como dicen mis amigos, tú vienes acá un rato y luego te vas, no sabemos hasta cuándo te vas a quedar. Tengo una oferta de abrir un ministerio de información en Camboya, que viene después de la gran experiencia trágica de Pol Pot y sus actos criminales. Pero me estoy quedando más tiempo en Paraguay, estoy escribiendo mucho y estoy repensando un libro nuevo para el próximo año que es sobre las claves de la nueva independencia. O sea, no la celebración de las independencias de una España diferente a la que conocimos, de la que somos tributarios orgullosamente en varios aspectos de nuestra cultura, sino la independencia de la ignorancia, de la independencia del analfabetismo, de los resentimientos, de los odios. O sea, yo provengo de ese tipo de sociedades, yo conozco la oscuridad, por eso quiero contar a la gente sobre la claridad, quiero hablarles de eso. Benjamín, libertad de expresión. ¿Cuál es la solución? Todo lo que implique un concepto de solución absoluta es un error. Yo creo que la libertad, como la democracia, son caminos hacia algo. ¿Y qué significa ese algo? La dignidad del ser humano. ¿Y qué significa la dignidad del ser humano? La capacidad de expresar todo su potencial. A mí me gusta mucho una definición de Jefferson que
que decía la democracia es un sistema de oportunidades donde cada persona tiene que estar segura al menos de que tiene una oportunidad. O sea, ¿qué significa las libertades? Dar oportunidades a que la gente pueda desarrollarse, pueda crecer y pueda conquistar nuevos horizontes. El tema de la libertad de expresión parte de un supuesto en el que todos tenemos un idioma común. Y eso no es verdad. En realidad tenemos un idioma que a veces nos separa, que a veces nos desalienta en nuestra manera de comprendernos y de reconocernos. Por varias razones, porque todavía tenemos altos niveles en América Latina de analfabetismo, que es realmente un problema muy grave para construir libertades. Nadie sabe el valor de su propia libertad sino a partir de una reflexión de sí mismo y de sus capacidades expresivas. Y creo que hay una gran intolerancia todavía que debemos erradicar. Yo creo que uno de los grandes problemas son esos enemigos ocultos que yo le llamo, el resentimiento, que los griegos temían mucho más que el odio, porque era una especie de odio larval que vive por dentro y que nos hace separar a las personas, juzgamos en función de sus apariencias, nunca terminamos por conocerlas, tendemos más a la descalificación que a la posibilidad de conocer a esa persona por dentro. Yo creo que en definitiva nos encontramos ante un reto y la libertad de expresión es un reto, un reto a reconocerse en el otro. O sea, yo siempre digo que solo puede ser libre aquel que reconoce su libertad en el otro. O sea, yo soy libre de expresarme no porque pueda hacerlo, sino porque pueda haber alguien que escuche, alguien que reflexione y alguien que disienta conmigo o que tenga una percepción diferente a la mía. Entonces yo creo que esa libertad de expresión a veces ha sido muy acotada, muy egoísta, muy individual, no ha tenido una mirada de manera colectiva. Y yo creo que también la libertad de expresión desafortunadamente ha sido tomada como una bandera de exclusiva competencia de los comunicadores. Cuando la libertad de expresión tiene que ver con un pintor, tiene que ver con una persona que crea belleza a partir de la música o que de repente nos violenta en nuestras concepciones porque vemos una pintura que no es del agrado de nosotros o porque alguien decide quemar una bandera y alguien dice eso también es libertad de expresión simbólica que hay que protegerla. O sea, nos cuesta mucho entender esos límites y evidentemente esos límites se ensancharán o se reducirán en proporción directa a lo que entendamos por inversión educativa y como posibilidad de que la educación sea un elemento liberador. Benjamín, una de las misiones de ASICOM es unir fuerzas para contribuir a la integración iberoamericana. Sí. ¿Crees que vamos por buen camino? Todo lo que se haga en ese camino es importante y trascendente. Yo creo que si nosotros pudiéramos reconocernos en esa España que tanto aporte ha hecho a nosotros en diferentes momentos, y si pudiéramos entender también sensiblemente los cambios que han ocurrido en América Latina y España pudiera tener una mirada mucho más realista, culturalmente más cercana a nosotros y no con las apariencias, entre comillas, de este ingreso a Europa de manera formal, siempre fueron europeos, pero sin embargo, aparentemente España ha querido parecerse más a esa Europa que le ha cerrado las puertas por muchos años, que reconocerse en esa América Latina con la que tiene tantas cosas en común. Yo cuando veo el Colegio de México, veo a los españoles, cuando veo el Sanatorio Español en mi país, veo a los españoles, cuando veo un restaurante de alguien que conversa y discute mucho de fútbol, aunque no sepa nada de fútbol, esa es España, ¿no? Y veo también la otra España, esa España a veces de la intolerancia, que tenemos mucho de nosotros, de esa soberbia, de ese engreimiento superior. Yo he estudiado y vivido en este país en 1981, la España que yo conocí no se parece en nada a la España que se vive en la actualidad. Yo recuerdo que íbamos a Biarritz, a Hendaya o San Juan de Luz los fines de semana y nuestros compañeros en la Universidad de Navarra nos decían, pues vais a Europa. O sea, había entre los jóvenes universitarios españoles de 1981, no digo gente de menor nivel educativo, estoy hablando de chicos universitarios de Pamplona en la cafetería de Faustino, para ser más preciso, que nos preguntaban acerca de qué habíamos visto de nuestro viaje a Europa cuando les comentábamos que íbamos a París o íbamos a Roma, que era parte de nuestra curiosidad de jóvenes de aquella época que nos impulsaba mucho más. Yo creo que hay mucho por hacer, yo creo que esa mirada debería ser más de compenetración. Sigo creyendo que el gran continente, el gran subcontinente del futuro sigue siendo América Latina, un continente con muchísima gente joven, 60% de su población menor de 30 años, con prácticamente todas las fuerzas energéticas del mundo
concentradas en esa parte. Yo solamente le puedo decir que Paraguay tiene 2 represas en condominio con Argentina y con Brasil que generan aproximadamente la mitad del consumo eléctrico europeo. O sea, Paraguay tiene el per cápita hidroenergético más grande del mundo, ¿no? Y si uno mira el potencial que tiene ese subcontinente en áreas estratégicas, deberíamos reconocernos no solo en nuestras riquezas materiales, deberíamos reconocernos en nuestras riquezas espirituales, en nuestras riquezas humanas y fundamentalmente en el conocimiento de lo que yo creo que ustedes pueden hacer y mucho, que es el intercambio de académicos y de personas que realmente lleven el conocimiento de un lugar a otro. A mí me sorprendió mucho una vez visitando Baalbek en el Líbano, ver de que el templo dedicado a Mercurio tenía 2 pilares aparentemente antagónicos. Uno de ellos dedicado a la cultura y el otro al comercio. Cuando le pregunté a mi guía libanés si no había una contradicción entre el comercio y la cultura, me dijo no hubiera habido desplazamiento de valores culturales si no hubiera habido desplazamiento de materia producto del comercio. O sea, no se hubiera podido saber de la historia de Asia si no hubiera habido la ruta de la seda y no hubiera habido el puerto de Tiro y Sidón que abrió el comercio hacia el Mediterráneo y no hubiera habido un 12 de octubre de 1492 sin unos reyes católicos dispuestos a financiar un camino más corto a las Indias occidentales y encontrándose con un mundo absolutamente nuevo. Pero me encantaría que nos reconociéramos más por lo mucho que tenemos en común, por la gran producción académica y cultural que existe en ambos lados del océano y del que somos tributarios y admiramos profundamente. O sea, ¿qué sería de nosotros? Yo siempre suelo subrayar este concepto sin Ortega y Gasset, por ejemplo, ¿no? Yo creo que, o Gracián, a quien me parece un nombre extraordinario con sus reflexiones, aforismos, metáforas. O sea, yo creo que hay un continente extraordinario para ustedes esperándolos, con los que deberíamos tener más cosas en común, conocernos, pero por sobre todo reconocernos. Muchísimas gracias, Benjamín, por Al compartir contrario, este rato con nosotros. Es un gran placer para mí. Bien, y finalizamos y nos despedimos desde Oviedo. Muchísimas gracias, como siempre, y hasta pronto.